¿Quién no ha escuchado de las brujas? Mitos, leyendas, cuentos urbanos que hasta el día de hoy nos persiguen. Pero el día de hoy les hablaré de una historia real. Una historia que pasó hace casi más de 2 siglos. Hoy hablaremos de la bruja de Blair. La historia de la bruja de Blair se hizo muy popular por una película en particular de 1999, el proyecto de la bruja de Blair. Muchas personas no saben que esta famosa película está realmente basada en hechos reales y hoy te contaré su historia. Todo comienza en el año de 1785, hace 2 siglos, en el mes de febrero. Esta peculiar historia tiene origen en un pueblo llamado Blair, en el estado de Maryland, en los Estados Unidos. En este pequeño pueblo vivió una anciana llamada Ellie Kedward. Se decía que esta anciana llamaba a los niños, atrayéndolos a su casa a base de engaños, prometiéndoles dulces o algún tipo de comida. Se sabe que al llevarlos a su casa para quitarles sangre, lo cual, según la leyenda, ella usaba para hacer rituales de magia negra. Después de que todo esto ocurrió, los niños al regresar a casa la acusaron con sus padres, los cuales, molestos por lo ocurrido, acudieron a la casa de esta mujer y la comenzaron a acusar de brujería. Se llevó a cabo un juicio, el cual fue muy rápido y donde todo el mundo la catalogó como una bruja, prostituta y católica. Hay que mencionar que en este tiempo este pueblo era protestante. Por ende, el ser católico era una blasfemia y un crimen, por lo que la anciana fue desterrada. Se dice que la ataron a una carreta y la abandonaron en lo profundo del bosque llamado Black Hills. Se dice que ella murió por el invierno tan crudo que azotaba la región, pero existe otra versión, una versión un poco más oscura, donde se dice que la amarraron a una carreta, la llevaron a lo profundo del bosque, la amarraron a un árbol y abusaron de ella en múltiples ocasiones. Incluso se dice que le hicieron cortes en su cuerpo y en las palmas de sus manos, de forma que ella misma manchara los árboles con su propia sangre. Posterior a eso, se soltó a los perros para que la mataran y comieran. Se dice que los perros no pudieron matarla, por lo que la colgaron de un árbol solo para esperar que se desangrara y muriera lentamente. Después de todo esto, los habitantes del pueblo de Blair pensaron que todo había terminado, que la anciana había muerto en lo profundo del bosque desangrada y que jamás volverían a saber de ella. Pero estaban muy equivocados, porque esto solo era el principio de la historia. En el año de 1786, en el mes de noviembre, al caer la primera nevada, esa noche la hija del gobernador desapareció misteriosamente. Cabe aclarar que el gobernador fue quien condenó a la anciana a su trágico final. Una semana después, el gobernador también desapareció, y para el final del invierno de ese año, la mitad de los niños del pueblo habían desaparecido, y todas las personas implicadas en el juicio de esta pobre anciana. El pueblo, al sospechar de esta anciana, entró completamente en pánico y decidieron marcharse, dejando el pueblo de Blair completamente abandonado. En el año de 1809 se publicó un libro llamado The Blair Witch Cult, en su traducción al español, El culto de la bruja de Blair, que justamente narraba la historia de una aldea maldita por una bruja, pero que al final de este libro todos los pobladores la cazaban, logrando atraparla y quemándola viva en la hoguera. 4 años más tarde de lo sucedido, se fundó un nuevo pueblo, justamente donde se encontraba el pueblo maldito de Blair. Este nuevo pueblo tenía como nombre Burkittsville, y sus fundadores no conocían la terrible historia que se guardaba en lo profundo de estas tierras. Un año después, comenzaron a ocurrir cosas extrañas y muchos de los pobladores comenzaron a decir que en el lago se había visto una mano blanca muy pálida, sumamente delgada, que pertenecía a una mujer
y que desaparecía poco a poco en el fondo del agua. Cuando la policía acudió para averiguar lo ocurrido, descubrieron que en ese lago había muerto ahogada una niña de 10 años. Su cuerpo jamás fue encontrado. Lo más curioso de esta historia es que después de este incidente, el agua de este lago jamás fue potable, ya que por alguna extraña razón comenzó a formarse una especie de alga demasiado extraña, lo cual nunca permitió que el agua de este lago volviera a ser potable. En el año de 1866 desapareció una niña de 8 años, por lo cual mandaron a un grupo de rescatistas. Extrañamente, la niña regresó a su casa varios días después por sus propios medios y sin ayuda de los rescatistas. Sin embargo, uno de los grupos que fue a buscarla jamás regresó. Nunca se supo qué pasó con ellos, simplemente desaparecieron. Semanas después, los cuerpos de estos rescatistas fueron encontrados en Coffin Rock, el cual era el mismo bosque donde la bruja había sido desterrada. Lo más extraño de todo esto es que encontraron los cuerpos amarrados unos con otros, formando un pentágono, y se encontraban completamente desnudos y destripados. Para el año de 1941 comenzaron a ocurrir hechos extraños nuevamente. 7 niños en total desaparecieron del pueblo, por lo que la policía creó una organización de búsqueda para encontrarlos. Un ermitaño que vivía en una cabaña cerca del pueblo fue arrestado y señalado como el principal sospechoso. Se dice que fue encontrado en un mercado del pueblo gritando eufóricamente: por fin lo he terminado". En varias ocasiones descontroladamente gritaba estas palabras. Encontraron en el jardín de este sujeto 7 cuerpos de 7 niños. Al exhumar los cadáveres, se dieron cuenta que se encontraban brutalmente destripados, como si hubieran sido parte de algún tipo de ritual. La versión de este hombre fue que no podía recordar el momento exacto, pero que hacía tiempo que había comenzado a ver una figura oscura en lo profundo del bosque. Él le gritaba a la figura oscura: "¿Quién eres?", pero ella jamás volteó. Lo que sabía a ciencia cierta es que esa figura pertenecía a una mujer, la cual vestía ropas muy largas y negras. Dijo que durante la noche comenzó a escuchar voces en su cabeza. La voz era la de una anciana, la cual hablaba en lenguajes extraños. Casi un año después de escuchar estas voces, ella comenzó a darle órdenes, cosas de las cuales él no podría negarse. En el año de 1940, para la época de noviembre, la voz de esta anciana le ordenó que raptara a los 2 primeros niños que encontrara caminando por ahí. En ese momento, él comenzó a raptar a varios de los niños y comenzó a asesinarlos, pero uno de ellos logró escapar. Su nombre era Kael Brody Rost. Lo obligó a quedarse parado en una esquina mientras veía cómo él mataba brutalmente a los otros niños. Dijo que después de asesinar a los niños, no volvió a escuchar la voz en su cabeza, pero sí a ver la silueta de esta mujer rondar su casa. Esta señora le habló y al momento él reconoció perfectamente la voz de la anciana, que había escuchado durante tanto tiempo en su cabeza, y ella le dijo que su trabajo había concluido y que era tiempo de ir al pueblo y contarles a todo lo que había hecho. Ella prometió que si él hacía esto, jamás lo volvería a molestar. Esa mañana dejó libre al niño que había sobrevivido. Se dirigió al pueblo. Este hombre fue acusado por crímenes menores y fue condenado a la horca. Se dice que el niño que sobrevivió a todo esto nunca pudo recuperarse del todo, por lo cual pasó su vida entera de manicomio en manicomio, hasta que murió en 1971. La leyenda llega a su final en el año de 1994, tras los sucesos que inspiró la película que actualmente todos conocemos, El proyecto de la bruja de Blair. Sin duda alguna, esta es una historia sumamente interesante, con datos y narraciones perturbadoras, pero al final, tú tienes la última palabra. Dale like si te gustó el video
comparte esto con tus amigos, pero sobre todas las cosas no olvides que estás en Testigo Paranormal.